a tener las palabras de inauguración del licenciado José Antonio Quiroga, director ejecutivo de Plural Editores. Bienvenido, licenciado. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero saludar al autor, Tito Burgoa, a su familia, a sus señoras hijas que he conocido en estos últimos meses, y a los dos comentaristas, Pablo Gisbert y Milton Izaguirre, que van a hacer los comentarios de fondo. Como editor, lo único que quiero compartir con ustedes es que este es un libro largamente preparado y esperado. Tito Burgoa se acercó a nosotros en 2017 con una primera versión del libro, se hicieron correcciones, en 2019 avanzamos hacia una versión bastante más pulida, y luego vino una fase de espera. Estábamos esperando que Tristan Plath pudiese cumplir con lo que él había ofrecido de hacer el prólogo. Lamentablemente Tristan Plath no pudo hacerlo y falleció hace menos de un año, así que cuando eso sucedió, Tito Burgoa reapareció y ya con una versión definitiva que es la que hoy día se publicó. No voy a hablar de las cualidades del libro, son muchas, es un trabajo, creo yo, que abarca todos los aspectos de esta fiesta, que es una de las más emblemáticas del mundo antiguo. Y para eso vamos a tener a los especialistas, psicólogos, historiadores, que van a hacer comentarios del propio autor, que nos va a ilustrar un poco sobre el alcance de su obra. Muchísimas gracias, licenciado. Una gran empresa plural, es un referente a nivel nacional e internacional. Dicen que los libros nos permiten entender al mundo, en este caso nuestra cultura. Continuamos. A continuación tenemos las palabras del licenciado Milton Izaguirre del Museo de Etnografía y Folclore. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Muy agradecido que el Tito Burgoa haya confiado en mi persona para hacer el prólogo del documento. Un saludo al señor Quiroga, un saludo a nuestro amigo historiador. Fundamentalmente, me parece clave hablar mucho del tiempo. Es una somera lectura que se ha permitido generar en función a lo que se ha planteado en este documento. El documento es bastante amplio y, de acuerdo a lo que comentábamos con el señor Tito Burgoa, son aproximadamente 20 años de trabajo. Y esto tiene que ver mucho con los componentes que forman parte de este documento que se llama Pinqui, la gran fiesta del encuentro, que está trabajada fundamentalmente en la localidad de Macha. Este texto diluye los trabajos superficiales editoriales y de videos que se escribieron producto de fragmentos de esta ritualidad, que tienen muchos más componentes que solamente el encuentro violento. Es un documento que obliga al lector a entender la integridad de la fiesta de la cosecha denominada Aymuray, que el catolicismo obligó a denominarla como la fiesta de la cruz, bajo la batuta de la extirpación de idolatrías. No nos olvidemos, por ejemplo, que en nuestros colegios, en nuestras universidades, nos piden bailar esta fiesta en cualquier momento. Y obviamente cuando bailamos este ritual como tal, o esta parte de esta ritualidad, lamentablemente estamos facilitando la realidad y estamos desconociendo totalmente. Tito Burgoa aborda diferentes temáticas en este trabajo que aparentemente estarían desconectadas, porque la lógica cartesiana entiende que fragmentando la realidad se puede entender solamente por sus partes, pero en nuestros contextos el todo se debe hacer visible para capturar su esencia, su ontología y volverlas a integrar en su contenido. Y uno de los elementos que me parece fundamental en todo este trabajo es el manejo de la cruz andina, denominada como chacana. Es como un puente o escalera que señala el paso climático entre abril y mayo, sin relación con la cruz católica evidentemente, pero con el proceso de descubrimiento de América. Durante siglos se ha pretendido visibilizar a la cruz cuadrática andina. La explicación profunda sobre la chacana la esclarece hábilmente el autor en todo el capítulo, mostrando el valioso contenido de este término desde el pasado prehispánico. Algo que siempre debemos recordar es que hay dos periodos en nuestro contexto, no los 4 que normalmente nos enseñan en el colegio, ¿no? Rezamos siempre con primavera, verano, otoño, invierno. Nuestro contexto no es ese. Nuestro contexto tiene 2 periodos, y justamente la cruz andina, que aparece más o menos en la fiesta de la Aymuray, es el que marca el delimitador de tiempo.
entre el tiempo de Lidia y el tiempo cero. Acompaña esta ritualidad con peleas rituales que son los macanacos, los sacmanacos o tacanacos, en un porcentaje del 1,67% de las 120 horas de celebración, es decir, en algo más de 2 horas de pelea, en aproximadamente 7 días que se realiza la actividad. Este dato ejemplifica que la mayoría de los observadores del 5 a 3 de mayo acuden a enfatizar los actos más vistosos que justamente son la pelea, que no es precisamente el fin, sin considerar que existen aproximadamente 118 horas de otras ritualidades que permanecen invisibilizadas al ojo inexperto y que Tito Burgoa nos presenta con amplitud de conocimiento, fundamentalmente a partir de este proceso de elaboración sistemática y que también recibió las observaciones de Tristan Plath, fundamentalmente para hacer los ajustes necesarios en todo este contexto. El TINCU, devaluado en nuestro contexto por desconocimiento, producto de los procesos de colonización y modernización, ha provocado que su traducción real entre en desuso. Las desacertadas traducciones se encuentran inútiles en este documento porque explica su traducción a partir del runacino, el hablante quechua, como es Tito Burgoa, y se conoce ampliamente el valor de conocer una lengua que se patentiza en este documento. Tenemos entradas folclóricas, tenemos entradas universitarias, entradas de colegio, que lamentablemente donde nos enfocamos normalmente la mayoría de nosotros en el baile. Y el baile solamente es una parte de toda la ritualidad. El 5 explica el encuentro pacífico de sociedades guerreras en el Ayunay, muy diferente a la Ocapacha, el tiempo de guerra de los Aucanacuy, el cual no puede definir como Tincu porque pierde el concepto pleno de fiesta de las cosechas como la Ayunay y la fiesta de la Maravilla. Es decir, esta fiesta de la Ayunay está vinculada con esa fiesta de las cosechas. Y claro, es un punto final de este concepto del enamoramiento que comienza en la fiesta de Todos los Santos. Algo que me parece interesante y que también hay una continuidad cultural en este contexto es que la fiesta de los muertos, que empieza en el mes de noviembre, termina justamente en este periodo. El manejo de pisos ecológicos es el núcleo central de la organización de las sociedades andinas que genera un mecanismo de expansión discontinua del territorio, que rebasa la lógica ocupacional continua de la geopolítica occidental, que permite un acceso a diferentes productos explicando adecuadamente en este documento, aspecto que permite entender también la ritualidad del quinto en el territorio, es decir, no es exclusivo de la zona, sino del gran territorio de la nación Caracaracha. No nos olvidemos que en el lugar donde estamos nosotros también pertenecía a esta región Caracaracha. Lamentablemente la geopolítica colonial desmembró este tipo de lógicas y obviamente la concentramos solamente esta región hacia el sur de Bolivia. Inclusive, con el tema del Macha, hace unos años me pidieron que hagamos un documento de reconocimiento de que Pocoat era la capital del Tincu como tal. O sea, ¿cómo podemos quitarle a varias regiones donde se interpreta este tipo de ritualidad esta vitalidad y solamente focalizarlo en un lugar donde supuestamente ha nacido? El Tincu entonces es la ritualidad del enamoramiento y la consolidación de los matrimonios andinos, después del agradecimiento a las cosechas. Esta ritualidad comienza con la subasta o la robada, lo que nosotros conocemos en el contexto local paseño como la pasta, y continuará con el Tincunacusta, el Tantanacu consolidable o el Sequeñacu. Y en el Tincu, peleas amistosas son denominadas como Macanacu, Tacanacu o Sacmanacu, que permiten al varón o a la mujer demostrar su valor a la futura pareja, es decir, que el Tincu no es solamente de varones. En este sentido, también es bueno resaltar algunos elementos que me parecen pertinentes, por ejemplo, el uso de los tejidos. Y en el documento hay una muy buena explicación de cómo se manejan estos tejidos. Obviamente esto tiene que estar vinculado fundamentalmente con la capacidad que tiene la mujer en elaborar los tejidos. Son aproximadamente 12 años que aprende la mujer en la elaboración de este tejido y tiene que competir simultáneamente con la educación formal que llevan los profesores de colegio. Imagínense una mujer aprendiendo dos sistemas de conocimiento totalmente diferentes.
fíjense la habilidad y la capacidad que tienen las mujeres y donde demuestran finalmente el valor de sus tejidos en este tipo de encuentros. Por eso los varones también tienen que ser muy hábiles a la hora de leer los tejidos como tal. Por eso es importante cada año el uso de diferentes tipos de indumentaria. Este documento nos permite reflexionar sobre el valor y contenido cultural que tiene cada uno de los componentes de la ritualidad, porque más allá de las lecturas lineales universales, aglutinantes o homogenizantes, las miradas con relación al fin pueden ser universales y heterogéneas, desde las diferentes lógicas de los ayllus que organizan estas ritualidades en el amplio y antiguo territorio de los Chancas, Caracaras, en las 27 locaciones, 13 provincias y 4 departamentos de Bolivia, donde todavía son vigentes este tipo de actividades, según la descripción de Tito Burgoa, pero que también permiten visualizar otras fiestas patronales con tintes similares a la fiesta de la Cruz, como los torotincus, la pelea de toros, los gallotincus, pelea de gallos, y el taquitincu, que es el encuentro de canciones en otro periodo. Este documento es esencial y primigenio, a pesar de que han habido otros documentos que hablan del tincu, porque solo se focalizan en el baile y en el encuentro violento, para conocer este tipo de ritualidad como parte de la INDAE y no al revés. La literatura e investigaciones, según testimonios del autor, solo les interesa el ritual del tincu, pero este documento permite interpelar estas fragmentarias descripciones. La metodología empleada en este documento reaviva los abordajes históricos de Ramiro Condarco Morales, que confrontan los cronistas e investigadores de gabinete con los datos etnográficos que permiten aproximarse con más ecuanimidad a este fenómeno social. Yo les invito a que lean el documento, es muy apasionante. Lamentablemente no tenemos el tiempo suficiente para ir describiendo otros elementos que me parecen pertinentes, pero creo que con estos factores ya tenemos algunos indicios para poder profundizar, y yo quiero felicitar al señor Tito Burgoa por esta gigantesca labor que ha emprendido y que la ha llevado adelante en sus hombros sin apoyo prácticamente de ninguna institución. Muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Izaguirre. A continuación tenemos las palabras del licenciado Pablo Quisbert, historiador y comentarista. Adelante, licenciado, por favor. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Un saludo especial a José Antonio Quiroga de Plural Editores, Milton Izaguirre de UCEF y obviamente al autor de este tan hermoso texto, Tito Burgoa Coria, ¿no? A Tito Burgoa yo lo conozco por un amigo en común, el cual ha sido mencionado ya en esta oportunidad, ¿no? Me lo presenta Tristan Plat en Macha, no podía ser en otro lugar, y desde el inicio Tito siempre fue una persona muy abierta a recibir investigadores en su pueblo, a colaborarnos con todo lo que necesitáramos, incluso nos acogió en su taller y ahí pudimos ser testigos del trabajo que él estaba realizando por entonces en su pueblo con proyectos de desarrollo de textiles tradicionales de Macha, que se llamara Ancolla. Entonces, y al mismo tiempo pudimos ser testigos, digamos, de todo el conocimiento que Tito tenía respecto a Macha y su región. De ahí que no me sorprende mucho, digamos, que después de tantos años de trabajo, Tito haya sacado a la luz por fin este trabajo que para él tiene un gran significado. Estamos hablando del tincu. El día de hoy, digamos, el tincu es tal vez una de las más importantes manifestaciones culturales del país, ¿no? Junto con danzas folclóricas como la morenada, la diablada. El tincu ha ganado una presencia en cada uno de los departamentos de Bolivia y al mismo tiempo se ha proyectado fuera del país. Comunidades de residentes bolivianos en el extranjero bailan el tincu, lo bailan en Madrid, lo bailan en París, lo bailan en distintos lugares, ¿no? Y es interesante cómo Bolivia se fue
fue descubriendo en su momento el Tinku y al mismo tiempo descubre el norte de Potosí. La historia es un poco reciente. El norte de Potosí se hace presente de manera intensa en la vida de Bolivia en la década de 1980, cuando un gran desastre climático, la sequía de 1983-1984, expulsa a miles de pobladores del norte de Potosí que van a llegar a todas las ciudades del país. Y es en ese mismo momento también que el país descubre, y es en ese mismo momento también que si ustedes ven el Tinku, va ganando, digamos, presencia en las distintas entradas folclóricas, ¿no? En el Carnaval de Oruro, en el Gran Poder, ¿no? Pero precisamente la obra de Tito Burgoa nos quiere hablar de los orígenes y todavía de la vitalidad de la presencia de esta manifestación cultural tan representativa del norte de Potosí. Y para eso Tito Burgoa nos ofrece su texto centrado en el Tinku de Macha. Dos son las tesis que recorren este libro y que Tito las demuestra de manera contundente, ¿no? En primer lugar, contrariamente a lo que se piensa a nivel, digamos, de toda la población, Tinku no es sinónimo de pelea, ¿no? Siempre nos hemos quedado con la idea de que el baile del Tinku implica la pelea, ¿no? Entonces, la primera tesis de Tito es que Tinku no significa, al menos no totalmente, pelea, ¿no? Sino sobre todo encuentro. De ahí el título del libro, ¿no? El título del libro está más que justificado. La segunda tesis, que me parece importante, y creo que este es tal vez uno de los mayores aportes de este libro, y por eso les recomiendo su lectura, Tito nos muestra que el Tinku de Macha, en realidad, y eso ya lo mencionó Milton, no se reduce solamente a lo que conoceríamos como la danza o este momento de la pelea, ¿no? El Tinku de Macha es en realidad una fiesta de encuentro, la denomina Tito, y una fiesta que tiene un sinnúmero de componentes, ¿no? La primera vez que yo asistí al Tinku de Macha fue en 1999. Y evidentemente yo había ido, como muchos de los turistas, bolivianos, extranjeros, a querer ver la pelea al pie de la torre de la iglesia de Macha, ¿no? Pero evidentemente hay otro tipo de eventos dentro de la fiesta que hacen parte fundamental. Entre ellos está, por ejemplo, la llegada al pueblo, ¿no? Mi experiencia fue increíble. Llegar un día antes, despertarme a las 2 de la mañana, porque alguien me lo había hecho así, y ver cómo entre las brumas imaginen Macha en esa época, sin electricidad, ¿no? Sin carretera asfaltada, oscuridad plena, noche brumosa, y de repente uno empieza a escuchar un sonido constante, ¿no? Y uno empieza a ver entre las sombras y la bruma de la noche las siluetas de unos guerreros ataviados con las monteras y las plumas, ¿no? Esta tal vez para mí fue una de las experiencias más increíbles del Tinku de Macha que puedo ver. Lo importante del texto de Tito es que nos muestra la plenitud, el panorama general de esta fiesta. Me parece este el principal aporte, ¿no? El Tinku no se resume en la tesis de Tito a el evento de la pelea, al cual estamos todos acostumbrados, sino a todo este conjunto de la fiesta. De lo que ya mencionó Milton, yo me he quedado leyendo el libro con tres partes fundamentales que creo que son las que más me han encantado a mí, por eso que quiero compartírselas, ¿no? En primer lugar, Tito tiene un capítulo dedicado a la etimología del Tinku, que me parece increíble. Él ha consultado una serie de diccionarios de quechua, del aymara, para hacer tanto los contemporáneos como los históricos, ¿no?
autores del siglo XVI como Fray Domingo de Santo Tomás, que escribió una de las primeras gramáticas del quechua, ¿no? El clásico diccionario de la Aymara de Bertonio, de inicios del siglo XVII, que es Bertonio el que precisamente condiciona nuestra idea como del tinku, como guerra, como pelea, ¿no? Pero Tito hace dialogar distintas fuentes en este capítulo referido a la etimología para aclararnos el sentido de términos como tinku, algo que también se escucha mucho en el tinku de marcha, la chacua, ¿no? Es estas tremendas peleas que se dan ya entre ayllus, ¿no? Ya no entre personas, incluso el término kukla, ¿no? Como fiesta, como juego. Entonces, esta parte dedicada a la etimología de la palabra tinku es muy amena, súper interesante, y al mismo tiempo va consolidando esta idea que nos quiere mostrar Tito a lo largo del libro, de que tinku es ante todo la idea de encuentro, ¿no? Pero tal vez la parte que a mí me ha parecido es una de las... Realmente te agradezco mucho, Tito, por esta parte, ¿no? Este es el capítulo que se refiere a la descripción y análisis del tinku. No recuerdo haber visto otro texto donde se haga una descripción minuciosa de cada uno de los eventos, rituales que conlleva esta fiesta, ¿no? Desde que la fiesta empieza en cada una de las comunidades o cabildos que hay en Macha, ¿no? Cómo se van preparando los alimentos, cómo se va haciendo el ritual de bajar del Calvario al Tatamilacruz o Tatapachaca, que es el término que prefiere usar Tito, y cómo luego tenemos otro evento que es el viaje al pueblo de Macha, ¿no? Desde cada una de estas comunidades, que también incluye una serie de rituales, ¿no? Yo mismo en el terreno había logrado ver, estando allá, cómo la gente paraba en determinados lugares, ¿no? Se ponían a bailar, o ponían a festejar, o a comer, ¿no? Lugares que se llaman en algunos lugares como quisirayas, apaquetas, ¿no? Tito nos va describiendo, nos hace inteligible este ritual, ¿no? La llegada, el episodio de la llegada de la gente de los cabildos al pueblo de Macha, la misa en la iglesia del pueblo, le dedica particular atención al momento de la pelea, ¿no? Que es lo que normalmente los turistas, la gente que viene de fuera va a ver, ¿no? Pero también, digamos, están otros eventos que pasan desapercibidos, ¿no? Como por ejemplo las reuniones que tienen cada uno de los cabildos y comunidades en determinadas casas del pueblo de Macha, que son como sus sedes de cabildo. Entonces, esta es, creo, una de las partes mejor desarrolladas del texto, complementadas además con un gran conjunto de fotografías, muchas de ellas propiedad de Tito. Entonces, este realmente es un capítulo que vale la pena leerse, ¿no? De la misma manera, digamos, Tito también nos va a describir, dedica un apartado especial a la vestimenta, ¿no? No voy a abundar sobre eso. Y luego me quiero quedar con otro capítulo que me parece también un aporte fenomenal a la investigación. En ambos casos, algo que es de recalcar es que Tito intenta siempre hacer un diálogo entre este dato etnográfico que él está recogiendo, casi como antropólogo, ¿no? Y intenta hacerlo dialogar con las fuentes históricas, ¿no? Así, por ejemplo, va inquiriendo sobre la etimología, lo que se cuenta de la música de los huaucos, ¿no? Que son los instrumentos que se tocan en el tinku de marcha. Y lo mismo va a ser en otra parte que también a mí me parece sumamente interesante, que también ha mencionado Milton. Tito pone en diálogo el tinku de marcha, la fiesta de la Veracruz del 3 de mayo, con otras fiestas del
Norte de Potosí, que también se celebran el 3 de mayo, ¿no? Eso me parece a mí un lindo esfuerzo, es una información que nos va a servir a muchísimo antropólogos, historiadores, gente que esté interesada en esta región, porque nos ofrece, por ejemplo, un listado de los pueblos donde se celebra en el norte de Potosí la fiesta del 3 de mayo, pero al mismo tiempo, no contento con eso, Tito hace dialogar el Tinco del norte de Potosí con otras fiestas del 3 de mayo en Bolivia, ¿no? Y intentando encontrar paralelismos o solamente, digamos, ponerlas en diálogo, ¿no? Y más aún, digamos, Tito se anima incluso a hacer dialogar la fiesta del 3 de mayo de Macha con fiestas del 3 de mayo en otras regiones del continente, ¿no? En Perú, en Ecuador e incluso en España, ¿no? Lo cual nos habla mucho de todo este trabajo largo de documentación que él ha tenido que llevar a lo largo de estos años, ¿no? Un trabajo paciente, un trabajo dedicado, y para mí, digamos, estos capítulos se constituyen realmente en un gran aporte, y sé que es algún texto que va a ser de mucha utilidad, no solo para los especialistas, sino también para aquellos quienes quieran conocer algo más sobre esta representación tan característica de Bolivia como es el Tinco, ¿no? No quiero finalizar sin antes rendir mi homenaje acá al querido amigo, compañero, anfitrión, a través de él también rendir un homenaje al amigo que tuvimos en común, ¿no? A Tristan. Gracias a él es que estamos acá presentes, gracias a él también es que Tito se animó a proseguir en esta senda, ¿no? Es Tristan quien debería haber estado acá comentando el libro de Tito. Me siento honrado de hacerlo yo en esta ocasión, y quisiera pedirle a Tito que no nos prive de su conocimiento, porque hace pocos días cuando estaba hablando yo siempre me había quedado con la imagen de Tito como una especie de sabio local de Macha, ¿no? La persona a la que cualquier persona que podía llegar a Macha era buscar a Tito, y él siempre te iba a guiar con la persona indicada, al lugar indicado, ¿no? ¿Dónde estaba la capilla de Pitiri? ¿Dónde estaba el campo de batalla de Ayoma? ¿No? ¿Cómo puedo ir hacia Colquechaca? ¿Dónde me quedo? ¿No? Siempre me he quedado con esa imagen de Tito como alguien depositario de un saber local muy importante, ¿no? Un saber local que lo vemos ahora reflejado para todo el conjunto de nuestro país en este libro que presentamos hoy. Pero al mismo tiempo, Tito también tiene mucho que contar sobre la historia de nuestro país. No solo ya desde este punto de vista de una mirada local desde el pueblo de Macha. Su familia lo sabe, pero tal vez muchos no. Tito fue durante muchos años trabajador minero, trabajador de la Comibol en Interior Mina, y trabajador también en las oficinas de la Comibol en La Paz. Y como tal también fue testigo de muchos acontecimientos importantes que tuvieron lugar en la vida del país, ¿no? Entre las cosas que comentábamos así de manera informal, me contaba, por ejemplo, que le tocó vivir de primera mano los días del golpe de estado de Hugo Banzer Suárez en La Paz en 1971, ¿no? Que también le tocó conocer a varios notables dirigentes mineros de la época de la Comibol, y él también fue partícipe en alguna medida de la fundación de una universidad como la Universidad Nacional del siglo XX, ¿no? Entonces yo quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle a Tito que esta vez prosiga escribiendo, pero esta vez contándonos sus recuerdos, ¿no? Contándonos todos esos episodios que le tocó vivir, la gente con la que le tocó compartir, porque yo sé que al igual que este hermoso libro que nos ofrece hoy a continuación, las otras experiencias de vida que él ha tenido también son muy importantes a la hora de conocer la historia de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, un poco emocionado
emocionado, conozco, sumamente emocionado, prácticamente con las palabras tal vez inmerecidas de los dos comentaristas. Nuestro país realmente tiene mucha historia y sabemos que todavía algunos que existimos de mi edad que podemos contar algunas cosas más. Eso ya irá con el tiempo. Para mí ha resultado un poco difícil, ¿no? Bueno, escribir un libro de investigación de esta naturaleza sin una adecuada formación académica o la asistencia a una escuela específica de historiografía, más que la experiencia recibida de la escuela de la vida. En mis actividades laborales como técnico medio en minería y el colegio nocturno, sin duda fue un reto personal muy complejo. Una aventura animada por la curiosidad y un criterio personal de libertad de pensamiento. Comencé a tomar interés del contenido cultural de la fiesta del 3 de mayo, cuando en mi infancia quedé fascinado por la energía y la pasión que se desprendían de esta celebración ancestral. Observando a los huaucos, curacuras, de las comunidades que ingresaron masivamente al centro poblacional de Macha, desde antes de medianoche del día 2 de mayo y durante la mañana del día 3, con movimientos rítmicos al son del charango y enérgicos zapateadas. Me parecían seres míticos. Aquella experiencia marcó profundamente mi infancia y despertó en mí una curiosidad insaciable para conocer las raíces de esta tradición. Años más tarde, esa curiosidad se transformaría en una obsesión que me llevaría a emprender una exhaustiva investigación sobre el tinco, un viaje que me permitiría desentrañar los misterios de una de las fiestas más emblemáticas y antiguas de Bolivia y América Latina. A lo largo de mi vida tropecé con las escasas fuentes reales de información y comencé a escribir el año 2002 con un perfil de proyecto del TINCU, Patrimonio Cultural Oral e Intangible de Bolivia. Posteriormente, un proyecto de ley formalizado mediante la brigada parlamentaria de Potosí en diciembre del mismo año. La falta de información adecuada sobre el tema obligó a que la Asamblea Legislativa demore en tomar decisiones legales para que después de 10 años de procesos de estudios y revisiones sea declarado como TINCU, Encuentro Patrimonial, Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante Ley 237 del 20 de abril de 2002. Entre tanto, logré organizar 3 simposios nacionales sobre la revalorización cultural del TINCU, 2002 y 2003 en Macha, y el tercero en 2005 en la ciudad de La Paz. Asimismo, asistí a diferentes actividades culturales, coloquios, conferencias, etc., eventos en los que el vocablo TINCU era interpretado como un hecho violento de pelea exclusivamente, al igual que los medios de comunicación oral y escrita. O sea, hasta ahora, todos lo interpretan que es la fiesta de la cagaíza, ¿no es cierto? Y no hay otro donde parece sí, eso se nos ha calado en la mente para todos los bolivianos especialmente. Con el material acumulado en estos eventos y la lectura de muchos libros sobre el tema, comencé a profundizar la redacción de esta obra en la década de 2010, dándome modos para atender obligaciones familiares, combinando con el deseo incontenible, a veces irresponsable, de indagar sobre el origen y significado del vocablo TINCU, atribuida a la fiesta del 3 de mayo, bajo el nombre de fiesta de la verdadera cruz, o la Veracruz, y otros nombres en toda América Latina, porque la fiesta del 3 de mayo se realiza desde México hasta Argentina, Chile. Manejada en los habitantes de las tierras altiplánicas como el Pato Veracruz. No puedo pronunciar
correctamente el idioma español, entonces se lo llaman en vez de Tata Verdadera Cruz, sino Tata Huila Cruz. Mi propósito inicial era averiguar las erradas interpretaciones del significado del quechua, del significado del término quechua tinku, mayormente estudiada por profesionales extranjeros, cuyas conclusiones generalmente varían desde un propio punto de vista personal, tergiversándola y vinculándola con incidentes violentos de pelea o combatir únicamente. Desde que tengo uso de razón, escuché que los habitantes de la región del norte de Potosí, para estas acciones utilizan las voces de Macanaco, Chacmanaco o Tacanaco. Nunca llaman Tinku. Ahora, un ejemplo sencillo. Estamos en un tinku cultural. En quechua dirían, recién tinku santi están con un caito junto canal. Traduciéndola, primera vez nos estamos encontrando para reunirnos y conversar sobre eso. No estamos reuniéndonos para pelear, sino para analizar el contenido del libro. Asimismo, la voz tinku es utilizada todos los días desde la época pre-inca hasta nuestros días para referirse al acto pacífico de encuentro, entrevista, unión, junta o convergencia de personas y cosas, escrito o descrito ampliamente en el capítulo 3 de este libro. Estos puntos me incitaron a revisar a fondo otros temas vinculados sobre el origen de la fiesta del 3 de mayo, cuyo nombre original era Aimuray. Antes que lleguen los españoles, la fiesta del 3 de mayo se llamaba Aimuray. Vinculada a la chacana o cruz andina, características del espacio territorial de Macha, como referencia de este acontecimiento. Aquí quiero aclarar un poco. La fiesta del 3 de mayo, o la que común se la conoce como la fiesta del Tinku, no es propiamente de Macha. Como hace rato dije, es en toda América Latina, desde México, en cada uno de acuerdo a sus propias particularidades en todos los países de América Latina. El valor cultural de la indumentaria masculina y femenina, desarrollo de la gran fiesta en otros lugares de Bolivia y países de América. Algunas reflexiones sobre la cosmovisión andina, principio de la dualidad complementaria de Yanantín, noción de Pacha y Pachamama. Durante el proceso de investigación se presentaron un sinfín de dificultades que fueron superadas gracias a la participación directa de mi esposa, a quien cariñosamente la llamamos Mami Evo, y el apoyo permanente de mis hijos Sonia, Eli, Vivian, Coco y Enos. Asimismo, quiero reconocer la asistencia profesional del antropólogo social Tristan Platt, una de las primeras personas en la revisión de mis artículos, apoyándome con su guía, opiniones y diferentes sugerencias sobre esta investigación. Debo destacar el impulso moral de mi bisnieto Mateo, que me dio fuerza para concluir con este trabajo, demostrándome desde su corta edad, tiene 7 años, su pasión por la expresión cultural del Tinku, al igual que mi bisnieto Enrique, identificados con la sangre macheña de su bisabuelo. Ahí está sentadito mi Enrique. Por eso, se viste así en su colegio, en las horas cívicas están presentando mayormente relacionados a esta danza, a esta fiesta del 3 de mayo. Extiendo mi homenaje póstumo a mis padres, Renata Burgoa, Florencia Coria, y mis hijos Juan y Ernesto, José Marcelo, que partieron a temprana edad. Agradezco a mi pueblo San Pedro de Macha por guiarme en los senderos del horizonte. Al licenciado Luis Oporto por su apoyo moral desde su participación como expositor y presentador de la memoria del primer simposio nacional sobre la evaluación cultural del Tinku, el 3 de mayo de 2002. En la orientación del proceso de edición del libro y haberme incentivado a participar del conversatorio sobre el Tinku
en el Centro de Revolución Cultural de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Licenciado Milton Eizaguirre Morales, por la revisión final del contenido y el prólogo, así como su participación como comentarista en esta parte. Igualmente al licenciado por su flexible intervención que haber manifestado para ser otro de los comentaristas. Gracias, licenciado. Realizo reiterando públicamente mi gratitud a mi esposa, mis 5 hijos, 11 nietos y 2 bisnietos, que me brindaron todo su apoyo, estímulo y cariño para con mis actividades, a todos mis familiares y a todos ustedes que participan en este grato momento. Mil gracias a todos ustedes.